Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? Muy buen día, queridos amigos y amigas de este su programa Foro Jurídico UAC. Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más. En esta ocasión, una emisión previamente grabada, dado que el día de hoy es un día de descanso para la universidad y pues para otras organizaciones y dependencias. Eh, Grabamos previamente el programa, pero de cualquier forma esperamos que atiendan al debate que iniciaremos el día de hoy con un tema bastante polémico y pues por supuesto esperamos sus comentarios, sus mensajes, sus aportaciones en nuestras redes de Foro Jurídico UAC para pues poder enriquecer nuestra participación en el programa. El día de hoy se encuentra conmigo el licenciado Carlos Delgado. Bienvenido, Carlos. Qué bueno que estás acá nuevamente en el programa. La maestra Margarita, pues en esta ocasión toma cede su participación para que estemos nosotros y seguramente estará muy al pendiente de esta emisión. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Hola amigo, muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan por estas plataformas. Muy contento de estar aquí, de platicar con todos y cada uno de ustedes. Y este tema que vamos a tocar, maestro Omar, que es algo pues, delicado, fuerte, con consecuencias, y muy contento de poder debatir, dialogar con esto, con este acontecimiento, amigo. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, como nuestro auditorio sabe, en días pasados, pues se conmemoró el 8M, el Día Ocho. Internacional de la Mujer, mismo que dio pie a una manifestación importante, cada año es así, una manifestación altamente significativa, con un objetivo muy claro y legítimo, pero esta manifestación de algún modo da pie al tema del día de hoy, Ujú. que no tiene que ver solamente con la manifestación de las mujeres, sino con todas las manifestaciones y eventualmente con las protestas que de manera masiva, de manera colectiva, Ujú. ocurren en nuestros espacios públicos. Ujú. De tal modo que hoy estaremos hablando de la criminalización de la protesta Así es. entre la seguridad pública y los derechos fundamentales. Cuando hablamos de criminalización de la protesta, no estamos hablando simplemente de personas que salen a manifestarse a la calle. Estamos hablando de un fenómeno mucho más complejo, la Ujú. transformación de un conflicto social en un problema de orden público o incluso en un problema penal. Exacto. Es decir, hay situaciones que en una democracia, mi estimado Carlos, querido auditorio, deberían resolverse a través del diálogo político, institucional o social, pero terminan gestionándose mediante policías, fiscales y tribunales. Y sin lugar a dudas, esto tiene consecuencias muy importantes, porque cuando el sistema penal se utiliza para administrar conflictos sociales, pues se distorsiona su función y se debilita la democracia. Así es. Esto creo que lo estamos viendo en estas distintas perspectivas que de pronto hacen de la protesta una figura de dinámica criminal. Y hay que entender ante todo que la protesta tendría que entenderse como un derecho y no como una amenaza. Así es. En una democracia, la protesta cumple una función fundamental. Ujú. Entonces, pues bueno, dejo la introducción de la problemática acá para ir rebotando ideas, mi querido Carlos,
porque me parece que estamos ante un problema complejo, delicado, que pues implica no solamente la toma de partido, sino la argumentación de lo que históricamente ha pasado con esos derechos que hoy consideramos básicos y que se conquistaron mediante la movilización social. Derechos laborales, derechos de las mujeres, derechos civiles, derechos de las víctimas, etcétera, etcétera. Sí, no, mira, yo creo que lo acaba de decir muy bien. Me encanta tu punto de vista, porque aparte de la formación que tienes criminológica, entonces le das un punto de vista más amplio, amigo. Afortunadamente yo trabajé hace muchos años en el Consejo Técnico Interdisciplinario, ¿te acuerdas? La ciencia interdisciplinaria, que llevaba varias disciplinas para poder hacer los estudios criminológicos. Fíjate que yo veo, bueno, el fundamento, acuérdate que existe dentro de nuestra Constitución la libertad de expresión y manifestación. Están contempladas en el artículo sexto y séptimo, perdón, de nuestra Constitución, y además están en el artículo 13 de la Convención, ¿cómo se llama? Interamericana de los Derechos Humanos, en su artículo como ejemplo 13. Entonces, eso es el fundamento legal que a ti te hace como ciudadano de poderte manifestarte, poderte dar una expresión, ¿sí? Porque es un derecho ya fundamental, un derecho humano que está tanto internacionalmente, Omar, como positivamente, ¿no? Pero de ahí, pues obviamente llega a, a distraerse un poquito, porque obviamente es el derecho que tú tienes a expresarte de una forma pacífica y otra cosa que hagas de una forma violenta. O sea, yo no estoy disminuyendo todo el gran, ¿cómo se llama? Evento o la gran manifestación o el gran día de las mujeres que tienen razón, Omar, en manifestarse de todas las injusticias y ves lo que está pasando en el país. No ha disminuido la desaparición de mujeres, el abuso de las mujeres, todo eso no ha disminuido. Entonces ellos tienen que ejercer ese derecho para poderse manifestar y que las escuche, ¿no? Yo aplaudo eso. Como le decía en el programa pasado con Margarita, yo aplaudo mucho eso porque es un derecho que ellos tienen. Desafortunadamente, Omar, pues ese derecho ya se interrumpe o ya se pierde la magia de cómo se llama del evento. ¿Por qué? Porque obviamente se cambia ¿a qué? A conductas antisociales. ¿Sí me explico? A conductas antisociales, Omar, donde nos desvirtúa y pueden pasar que vandalismo, pueden pasar agresiones. Ya ves qué pasó con un camarógrafo ahí, otras personas que se manifestaron para que estaban en contra, de esa manifestación. Hay daños a la nación, daños a propiedad ajena, vandalismo. Entonces, todo eso, pues muchas personas se pierde el movimiento tan natural. Entonces yo creo que es muy difícil, y tú como estudioso de esto, Omar, ¿cómo controlas a las masas? ¿Sí me explico? Hay muchas gentes personas que no saben y van a marchar, ¿eh? Van a marchar sin saber qué es lo que están realmente, lo que es una igualdad, y entonces es muy difícil a veces, Omar, y más ve todo lo que pasó, ¿no? En Querétaro, en Guanajuato, en otros lados, donde muchas mujeres salieron en contra de estos movimientos, ¿no? Sí, claro. Ahora, creo que vale la pena acá introducir la pregunta de qué significa criminalizar la protesta. Exacto. Que insisto, pues, y lo dices atinadamente, hay derechos que, por supuesto, protegen a la protesta Exacto, exacto. desde la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación, Yo- el, el derecho a la participación política. La criminalización de la protesta ocurre sobre todo cuando el Estado responde a las movilizaciones sociales a través de mecanismos como detenciones arbitrarias, imputaciones penales desproporcionadas, el uso excesivo de la fuerza. Fuerza. Eso lo hemos visto mucho en marchas que se han hecho en la Ciudad de México, por Ujú. ejemplo, ¿no? Vigilancia y estigmatización de las y los activistas, la apertura de carpetas de investigación sin un sustento claro. Y pues muchas veces se utilizan delitos en esta misma congruencia, aparentemente,
como los ataques a las vías de comunicación, daño a la propiedad, Ah, ultrajes a la autoridad. Vamos, yo he escuchado incluso hasta de motín o sedición, que yo pensé que eso ya estaba como en extinción. Entonces, exacto, el problema no es tanto, no es la existencia de estos delitos, sino creo yo su uso selectivo para inhibir la participación social. Desde una perspectiva de criminología crítica, pues esto se conoce como un uso político del derecho penal, exacto. porque pues hasta dónde el derecho penal tiene que In- hacerse cargo de estas intervenir. situaciones que en realidad pues tendrían que estar protegidas ya por derechos reconocidos incluso constitucionalmente. Exacto. Oye, Omar, pero a ti cómo le haces y cómo llegas, digo, yo lo veo como un ámbito penal, ¿sí? ¿Cómo son los penalistas? Es qué conductas típicas encuadraron, ¿me explico? O sea, daños y eso, pero ¿cómo le hacemos? Porque obviamente tú lo acabas de decir, a veces hay unos estados que el Estado quiere reprimir esos eventos, ¿no? Y no lo puede hacer porque está transgrediendo exactamente esos derechos fundamentales. Pero por otra mente están los derechos de las mujeres que quieren expresarse de todos y cada una de las violaciones que han sufrido algún familiar o de ellas. Pero también, ¿cómo le haces, Omar? Que hay personas que se infiltran en esos movimientos para hacer actos de vandalismo. Y entonces, pues se juega muchísimos intereses juegan en esas manifestaciones que se llevan a cometer conductas antisociales, pero también perjudican pero también exhiben al Estado, y de calle se llevan al patrimonio cosas. ¿Sí me entiendes? A veces es muy difícil poder controlar esas manifestaciones, Omar, ¿eh? No, claro, y sin duda eso habla también de un uso muy perverso de la protesta Ujú. por parte de estos grupos que de pronto no tienen ningún interés legítimo en la intención de la protesta como tal, pero que sin duda se usa, pues yo diría, con un fin político absolutamente diverso al origen de la protesta en sí, ¿no? Entonces, sí creo que eso está sucediendo. Eso representa también un riesgo, evidentemente, para todo el sistema, porque, pues vamos, lo que tendría que ser una manifestación pública de una Pacífica. problemática social exactamente pacífica, civilizada, muchas veces termina siendo una zona de conflicto. Porque, bueno, también hay que decirlo en estos términos, estimado Carlos, creo que hay un impacto psicológico y un impacto social en la participación dentro de estos movimientos de protesta y, por supuesto, su eventual criminalización. Esto va desde el efecto inhibidor o del silenciamiento hasta la estigmatización de las y los manifestantes, ¿no? Y claro, Luego la gente que sale a protestar legítimamente, pues se le etiqueta como radicales, como violentos, como agitadores, enemigos del orden público, y esto pues redunda también en una perdón, es una imitación. palabra difícil, sí, deslegitimación Yo- de las demandas sociales, ¿no? Entonces creo que ahí pues el debate tendría que centrarse en cómo conciliar esto, No, y dos, porque ¿viste que quemaron la puerta de la iglesia? sí, bueno, que un acto Ah, verdaderamente simbólico, ¿no? Un exactamente, acto que muy tiene que ver, ¿no? simbólico. Sí, 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 así como las pintas, como tantas y tantos mensajes que están llenos de simbolismos y que obviamente pues no es que uno los acepte, cada quien puede tener su punto de vista al Aquí está. respecto, ¿no? Y bueno, también tendrá que hacerse cargo de eso, pero sin duda el debate deja de centrarse en el problema que originó la protesta y se traslada hacia la conducta de quienes protestan. Y pues Sí, no, eso por me ejemplo, parece también peligroso. yo lo que veo, ¿sabes qué? Digo, todos los videos, pero ¿cómo le hace la policía o protección civil o alguna autoridad que tenga la facultad? Porque, bueno, el Código Nacional te dice que cualquiera persona puede cuando está un evento delictuoso, ¿no? Cualquier ciudadano puede detenerlo
inmediatamente esa retención, pues pasar a la autoridad, ¿no? Para que se lo puedan llevar las autoridades. Pero ¿te imaginas con un acto así que llegara la policía a detener a estas personas? ¿Te imaginas todo el aspecto social? Policía, autoritaria, me están quitando mis derechos. Es muy difícil los temas que tocamos el programa pasado, Omar, o de la persona que le dio una patada, ¿no? Desafortunadamente a una señora, a una dama, cuando él se sentía agraviado. Entonces hay que ver qué es el bien jurídico tutelado que se está cuidando en ese momento, ¿no? Porque él puede decir, yo me estaba salvaguardando y me protegí, tan es así que me fui, ¿no? Entonces, está muy difícil hoy en día, es una línea muy delgada, maestro Omar, de poder entrarle ahí porque son muchos factores. Y yo siento que estamos en pañales de que tengamos una manifestación que nunca pase y que la autoridad haga caso y que los índices de violencia contra la mujer bajen. Yo lo veo muy difícil, ¿no? Pero aplaudo que existan estas manifestaciones porque hay veces que si no haces esto o no paras una carretera o no haces un acto o una manifestación así, desafortunadamente, Omar, en muchos estados no te hacen caso, ¿eh? Sin duda, esto representa también todo un desafío para el sistema de justicia, Claro, este tipo de claro. casos, porque, pues a fin de cuentas, el sistema de justicia tiene una responsabilidad clave: garantizar que el derecho penal no sea utilizado como un instrumento de represión Exacto, política. Y bueno, exacto. frente a actos de protesta o frente a la criminalización de la protesta, pues esto implicaría tener un análisis muy riguroso del caso por caso, evitar imputaciones De desproporcionadas, nada. garantizar el debido proceso, incluso proteger el derecho a la manifestación. Y bueno, ya ni se hable de las dinámicas victimales que se pueden presentar dentro de la manifestación. Claro. ¿Te Y acuerdas que bueno, ahí, quemaron, te acuerdas cuando quemaron la unidad 9 que estaba ahí en Álamos? sí, 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 claro, Hace sí. 4 años, ¿no? O no sé si fue después de la pandemia o antes de la pandemia, me acuerdo, pero la quemaron. Sí, sí, incluso estuvo más de un año cerrado esas oficinas, pues por todo el trabajo que hubo que hacer de remodelación, ¿no? De Y, reparación. y fíjate que sí hubo imputaciones, sí, sí, fueron vinculadas las mujeres, ¿eh? ¿Y por qué no se dio tanta publicidad? O sea, muy poco sabemos que realmente hubo una, ¿cómo se llama? Una imputación, hubo una carpeta de investigación por daños y lo que quieras, pero lo movieron muy discretamente. Entonces, siento que ahí falta un poquito de una política pública diferente, ¿no? Porque, pues también tú tienes que ejercer ese derecho y decir que también estuvieron vinculadas, porque imagínate entonces cualquier persona que se infiltra o puede dañar o privar la vida a alguien. Entonces, es algo muy delicado, Mario, la verdad. Este, ojalá veamos en una utopía que sean manifestaciones pacíficas, congruentes y que la autoridad los haga caso, ¿no? Sí, no, y bueno, creo que también hay un reto, quiero plantearlo también desde el punto de vista académico. Creo que Ujú. hay un reto Exacto. también muy interesante para diferenciar entre la criminalización de la protesta, que Y bueno, implica todo esto que ya comentamos, a los actos delictivos que eventualmente se cometen dentro de una sí, como, protesta. ok, Y que claro que han sucedido. Y claro, esto me parece que también habría que atenderlo y habría que reflexionar cuando la protesta deja de ser una protesta exacto. para Convertirse, desplazarse a un acto incluso de barbarie, como lo hemos visto en otros países, donde las protestas terminan franca y llanamente en enfrentamientos encarnizados, ¿no? Incluso cuerpo a cuerpo, entre el orden, las instituciones del orden público de seguridad y los grupos de manifestantes. Países como España, Francia, países incluso que los vemos como muy civilizados, ¿no? Y sí, que de exacto. pronto tienen estas problemáticas. Y en México no somos la excepción. Yo diría, la protesta, claro que puede generar incomodidad, pero la incomodidad también es parte de la democracia. Así Y es. ahora,
no quiero decir que la incomodidad sea sinónimo de cometer delitos, Exacto. porque ahí Sí, sí, bueno, sí. ciertamente, Sí. pues se tendrá que intervenir desde la perspectiva de jurídica, desde la perspectiva de los derechos pues El que que, todos tenemos, que todos los seres humanos tenemos. Oye, Omar, una pregunta que se me llega ahorita, y más en el ámbito que te desarrollas, ¿qué parámetros o qué estudios o cómo? Porque ves que a mí me encanta la criminología porque es la rama de las ciencias penales, ¿me explico? Es más, es algo mucho mayor. Yo lo veo así. Y eso que soy penalista, ¿eh? Pero estoy muy enamorado de la criminología. ¿Qué protocolos necesitamos algo como de base? Yo lo digo así porque esto va a seguir pasando mal y no tenemos una directriz para poder prevenir. Estaría padrísimo que ya no hubiera tantas desapariciones de mujeres, tantas violaciones que cometen o abusos sexuales que cometen niños y niñas, y más las mujeres, que hay una desigualdad muy fuerte. Entonces, ¿qué haríamos o cómo empezaríamos? Porque si no va a ser un programa cada año lo mismo. Y yo no veo ningún avance o alguien que se meta a una política pública, Omar, que tome el problema de raíz, ¿me entiendes? Entonces, pues sí está el derecho penal, como tú dices, que va a ejercerse cuando se rebasa esa línea. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer, Omar? Bueno, yo creo que todavía tenemos mucho que aprender al respecto. Creo que una sociedad democrática no se mide necesariamente por la ausencia de los conflictos. Los Exacto, conflictos están siempre. Una sociedad democrática se mide más bien por la manera en que el Estado gestiona esos conflictos sin cancelar los derechos de las personas. Y creo exacto. que es ahí donde está el reto, ¿no? La protesta no es una amenaza para la democracia. Muchas veces es más bien un síntoma de que la democracia y particularmente quienes están ejerciendo las funciones de cualquier orden de gobierno, quizá, Carlos, quizá necesitan Y escuchar más a la población, ser ser más más sensibles. sensibles, Exacto. exacto, más sensibles. Entonces ahí creo yo, más que un protocolo de actuación, que esos los hay para Claro. los grupos policiales, Exacto, creo que exacto. más que un protocolo de actuación, acá lo que se necesita es un trabajo arduo, político, ¿no? De gestión de la escucha de estos grupos que de pronto se sienten altamente lastimados. Y no es que Vulnerados, se sientan, evidentemente hay deudas históricas con muchos grupos, las mujeres, las víctimas, eh, desaparecidos. sí, 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 comunidad LGTBQ+, en fin, creo que podríamos hacer una lista larga de los grupos que históricamente no solo han sido vulnerados en sus derechos, sino que han sido maltratados y han sido poco escuchados por, en este caso, pues las cúpulas del poder. Y fíjate que es un tema muy delicado. Obviamente entra mucho la política, ¿no? De tener buenos gobernantes que puedan ser, que puedan escuchar a la problemática y que se pueda transmitir eso, Omar, en un buen protocolo, en un buen reglamento. Yo lo veo, Sí. difícil por muchísimas cuestiones políticas. Ve cómo estamos ahorita peleándonos por otras cosas, que yo creo que es lo más importante. Y lo malo de esto, que ya nos están avisando, Omar, que nos Sí, queda sí, menos de un cierto. minuto, que nos queda menos de un minuto. Y dejar esta reflexión, amigo, dejar esta reflexión, ver todos los ámbitos que hay, tanto jurídicos, criminológicos, sociales, médicos y todo. Y ojalá ya no existieran estas manifestaciones, lo digo en buena onda, cuando el Estado de Derecho sea garante. Entonces, mientras no sea esto, va a existir eso, Omar. Pues bueno, Carlos, Ya querido sé. público, Ya nos vamos. desafortunadamente estamos ya en el límite del programa. Esperamos haber sembrado algunas pequeñas reflexiones en ustedes. Así Es un es. tema por demás profundo, por demás complejo, que hay que seguir trabajando. Entonces, Carlos, pues que tengas un excelente inicio de semana. Muchas gracias a quienes nos escucharon y nos vieron. Y pues nos vemos el próximo lunes. Saludos para Margarita Gallegos, titular de Igualmente. este programa. Igualmente, un abrazo para todos y que Dios los bendiga.
Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.